Buscar Isaías 42:8. Isaías 42:8. Y la palabra de Dios está repleta de versículos que nos ayudan a entender nuestra posición en cuanto a ídolos. Hoy vamos a ver un ejemplo de esto en la clase, pero por eso he escogido este versículo de Isaías 42:8 para que todos lo leamos. Dice así, todos: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Fíjense lo que dice el Señor, que ni da la gloria a otro, ni alabanza a escultura. Eso es lo que nos hace a nosotros entender la deidad de Cristo, que Cristo recibió alabanza porque Él es Dios. Cristo fue alabado porque Él es Dios. De lo contrario, dice la palabra que Dios no da gloria a ningún otro, ni alabanza a escultura. Y desde que cayó el gran ángel Lucifer, desde que cayó, Él lo que ha perseguido es que los hombres le den la gloria a Él. Y lo hace a través de la promoción de esculturas y de todo lo que es la idolatría. Hoy vamos a ver una lección de fe que nos siguen dejando estos jóvenes que estamos estudiando en el libro de Daniel. Vamos al capítulo 3, los versículos del 1 al 12. Y tenemos una lección de fe, pero yo diría que además de una lección de fe, sigue siendo una lección de convicción, de valentía, cuando uno verdaderamente está en el Señor. Ustedes se recuerdan que la semana pasada estudiamos acerca del sueño que tuvo Nabucodonosor sobre la estatua. Vimos la interpretación. Los últimos versículos de este capítulo 2, o sea, del 46 al 49, nos muestra cómo el rey cumplió con su palabra. Él engrandeció a Daniel. Así fue como Daniel logró un lugar prominente dentro de una corte pagana. Pero una de las cosas más importantes es cómo Nabucodonosor reconoció que Dios es Dios de dioses. Ahí lo dice en el capítulo 2, versículo 47. Él es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. Y ahí hay algo clave con relación a lo que estamos estudiando. Fíjese, Dios de dioses. No es que haya muchos dioses, hay un solo Dios verdadero, y es creador de cielo y tierra. ¿Ok? Dios es en minúscula, es precisamente todo lo que pone el hombre en lugar de Dios. Por eso es que él le dice Dios de dioses, y quien lo dice es Nabucodonosor. O sea que cuando usted ve que Dios aparece en minúscula en la Biblia, es para referirse a un Dios pagano, porque Dios solamente hay uno solamente, que es Jehová, creador de cielo y tierra. Bueno, vamos a ver entonces qué sucedió. Dejando esto atrás, hubo un espacio de varios años que sucedió hasta que ocurrió la prueba de fe. En capítulo 3, el versículo 1, y vamos a ir leyendo los versículos poquito a poco. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Vemos como esta gente que estaba acostumbrado a lo que es la idolatría, él manda hacer una estatua, inclusive pone las dimensiones. Al parecer era una imagen de forma humana, enchapada con oro, ya que no se puede decir que era de oro completa por las dimensiones que tenía. Dice una estatua de oro, no puede ser oro sólido, porque estamos hablando aquí de 27 metros por 2.70 metros de ancho. O sea, una tremenda estatua. Que lo que puede ser cuando dice estatua de oro era que era un baño de oro o enchapada en oro. ¿Ok?
esta dimensión incluye un pedestal que le hizo para que se pudiera sostener en pie. En fin y al cabo, perdón, al fin y al cabo, vemos cómo él hace esta estatua con propósitos de que se le adore. ¿Qué dice Isaías 40, 19? Alguien que lo lea, por favor. Ok, vamos a seguir leyendo porque si hay un versículo ahí que me interesa. Eso. Ajá. Ok, vemos aquí cómo mandó hacer algo que era costumbre hacer, era preparar una imagen y dice el platero le extiende el oro, o sea, la baña con oro. Todo eso es para aclarar un simple detalle donde dice ahí, hizo una estatua de oro, que no nos vayamos a imaginar a nosotros que era de oro sólido. ¿Okay? Así que la costumbre era, como otro versículo que ella leyó, que me recordó cómo ellos usaban la madera para hacer la figura y luego la bañaban en el oro. Dice el versículo 2, que envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, prácticamente aquí él manda a buscar a todo funcionario de gobierno. La palabra sátrapas ahí significa líderes de las distintas provincias. Nosotros pudiéramos llamarle alcaldes. Sí, alcalde. El caso es que todo el que tuviera un funcionamiento en lo que es gubernamental fue invitado a la inauguración de aquella estatua, lo cual es un acto idolátrico. ¿Okay? Fíjense, a pesar de la experiencia que ya tuvo Nabucodonosor, porque fue el que cuando Daniel le reveló aquella estatua, fue el que dijo, sí, Dios es Dios de dioses, Rey de reyes y todo eso. El caso es, gracias Miriam, gracias, que él no se había arrepentido de su idolatría. Y eso me llama mucho la atención en el sentido, hermano, hoy día, hay personas que creen en Dios, sin dudar. Ustedes le preguntan, ¿ustedes creen en Dios? Y sí, dicen que sí. El problema está cuando Dios es uno de sus dioses. Es ahí donde está el problema. Porque tienen varios dioses y claro, reconocen a Dios. Eso es lo que estaba sucediendo aquí con Nabucodonosor. Él lo reconoció como un Dios grande, un Dios de dioses, pero él seguía en su idolatría. Y lo que la palabra del Señor en breve nos va a decir es que nosotros tenemos que arrepentirnos de la idolatría y ser monoteístas, es decir, creyentes en un solo Dios, que es el Dios creador de cielo y de tierra. Ya como les dije anteriormente, habían pasado 19 años entre el sueño y este suceso del que estamos hablando. Los antiguos idólatras, ellos creían que cada nación tenía sus propios dioses y que se podía adorar a dioses extranjeros. Eso para ellos era una costumbre ser politeísta. Ahora, ¿por qué una estatua nueva? ¿Por qué si ya tenían sus dioses establecidos? ¿Por qué una estatua nueva? ¿Por qué Nabucodonosor manda a hacer esto? ¿Ustedes saben por qué? Yo les voy a decir por qué. Por la insatisfacción que dejan las imágenes. Todos los ídolos, ¿okay?, dejan un sentir de insatisfacción. Porque el vacío que hay en el hombre, lo único que lo llena es Dios. Y como están vacíos, entonces buscan más, buscan otros dioses, practican esta religión, no les importa creer en otra religión, ¿okay? Y por eso es que andan así, de un dios tras otros. ¿Por qué? Porque las imágenes son vanas y falsas, ¿okay? Dice la palabra del Señor en el Salmo 115, y usted léelo, hermano, miren, quiero decirles algo, yo lo quiero decir, porque esto no solamente lo estamos hablando aquí, sino se graba y se pone en CDs, y realmente mi intención al hablar de este tema no es
ofender a nadie, ni burlarme de nadie, porque cuando se habla de este tema, hay cristianos que les gusta mofarse y reírse de los que practican estas cosas y no se dan cuenta que la persona que practica esto es porque está en ignorancia y sobre todo en ignorancia de las Escrituras. Entonces no es razón para mofarse, no es razón para burlarse de nadie que tiene este tipo de práctica. Pero sí es bueno que uno a través de la Biblia reconozca qué es lo que el Señor dice al respecto. Ustedes saben que en el Éxodo 20, usted lo puede leer después en su casa, Éxodo 20 del 4 al 6, ahí se encuentra el segundo mandamiento. Después que el Señor dice, no te hagas ídolos, ¿verdad? Dice, no te hagas imágenes, no tendrás imágenes. O sea, es un mandamiento del Dios creador de cielo y tierra, que nosotros no nos hagamos imagen de absolutamente nada que haya en la faz de la tierra. ¿Por qué razón? Ya lo dijimos anteriormente, Dios es el único Dios verdadero. Él en su esencia, Él es espíritu. Él es invisible, así Él se revela en la Biblia. Por eso es que Él lo llena todo, Él es omnisciente. Él lo llena todo. No nos podemos hacer imagen de Dios porque Dios no tiene imagen de nada. Fíjense, cuando la Biblia habla de que nosotros fuimos creados a imagen de Dios, no está hablando de lo físico, está hablando de nuestra alma, de nuestro ser, de las virtudes espirituales que hay en nosotros que se asemejan a los atributos comunicables de Dios. No es en un aspecto físico. Siempre se lo dije a ustedes, si ustedes tienen en su mente que Dios es un anciano así con una barba que le llega al piso, con una ropa blanca, quítese esa imagen porque Dios no tiene ningún tipo de figura. Cuando la palabra de Dios habla de boca, ojo, mano, esos son antropomorfismos, esas son formas humanas para que nosotros podamos entender un poco a Dios, pero no es que Él las tenga. ¿Entienden eso? Por eso es que es imposible que nosotros nos hagamos imagen de Dios. Por eso Él dice, yo soy un Dios celoso, mucho menos de las cosas que yo he creado. Porque cuando usted se hace una imagen de las cosas que he creado, entonces inmediatamente lo desplaza a Él. Éxodo 20, del 4 al 6, el segundo mandamiento prohíbe a la creación de las imágenes, prohíbe venerarlas, prohíbe tenerlas, y todo eso está prohibido por la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, y esto es lo que yo le digo, que yo no lo quiero decir en un sentido ofensivo, que esto, quienes lo hacen, lo fabrican, lo practican, gente ignorante. Por ignorante yo no digo que no tenga educación, ni le estoy diciendo bruto tampoco. No, ignorante significa que no conoce las verdades que están reveladas en las Escrituras acerca de este tema que es la idolatría. Yo lo quiero aclarar bien porque esto no es razón para ofender a nadie. Es simplemente es de ignorante. Y eso lo dice el Salmo 115 bien clarito. Usted lo puede leer y usted va a ver cómo dice. Mire, vamos un momentico allí para que usted vea el Salmo 115. Fíjense, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Dice, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Ahora mira lo que dice acerca de todo lo que es ídolo. No importa cómo usted se llame. No importa la religión que lo practique. Puede ser africana, puede ser china, puede ser japonesa, coreana, no hay hindú, no importa cuál sea la religión, ni cuál sea la imagen. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Dice, tienen boca, no hablan. Tienen ojos, ¿qué dicen? Orejas tienen narices, o sea, completamente diferente al lobo de la Caperucita Roja, ¿verdad? Dice, manos tienen, no. Tienen pies, no hablan con su garganta,
Ahora, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. O sea, no que lo dije yo. La palabra misma del Señor lo dice. Esto es ignorancia, y no solamente los que lo hacen, pero los que confían en estas imágenes es también parte de la ignorancia. Hermanos, la única religión que exigía el homenaje solamente a Jehová, imagínense, de toda la faz de la tierra, del mundo existente de aquel entonces, la única religión que le daba homenaje solamente a Jehová era la judía. Todos los demás eran politeístas. Y se cree que esta imagen que mandó a hacer Nabucodonosor, o no hay una idea clara de en sí que era, o era de Bel. Ustedes se recuerdan que hablamos de eso, de que Bel era el dios principal de ellos, el dios tutelar babilónico, o quizás del mismo Nabucodonosor personificado. ¿Okay? Pero no hay una seguridad de quién era la imagen que mandó a hacer este rey, pero sí era un representante del imperio babilónico. ¿Okay? Precisamente dijimos en días anteriores que Babilonia es considerada la madre de la idolatría. Hermanos, dice la palabra del Señor que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Muchos de nosotros vivimos en esa ignorancia, muchos. Pero a Dios lo que le importa es que cuando Él te revele la verdad en las Escrituras, tú respondas apropiadamente a esa revelación. Que no sigas en esa ignorancia. Hasta el momento en que Él te reveló, tú eras ignorante de la verdad bíblica, Él no te va a tener a cargo esos años quizás que tú viviste de idolatría. Por eso que lo lindo del Señor, que Él es perdonador. Él dice, Él toma nuestros pecados y los tira en el fondo del mar. ¿Okay? Él se olvida de esos pecados. Y estamos hablando específicamente del pecado de la idolatría. Hay muchas formas de pecar, pero del pecado de la idolatría. Ahora, una vez que Él te dice esto es así, es ahí donde Él espera que tú reacciones a la revelación de Dios y que ahí de en adelante hagas los cambios necesarios que tengas que hacer. En Apocalipsis 17, mira lo que dice, porque estamos siempre relacionando a Daniel con Apocalipsis. En Apocalipsis 17, el versículo 1 y 2, aquí está la plaga contra Babilonia, la Babilonia religiosa. Y por Babilonia religiosa se entiende todos los sistemas paganos habidos y por haber. Y hermano, hay una cantidad increíble. Cualquier sistema religioso que no sea el cristianismo. ¿Okay? Porque imagínense que fuera de nosotros si nosotros proclamáramos que todas las religiones son verdad. Es un absurdo, porque no pueden haber 10, 15, 20 verdades. Hay una sola, y la verdad está en Cristo. Nosotros que somos cristianos proclamamos tener la verdad que está en Cristo. ¿Viste? Yo no digo bautista, yo digo cristianos. ¿Okay? El cristiano tiene la verdad, porque Cristo es el único camino al cielo. Cualquier otro sistema es pagano y está incluido dentro de esta plaga que viene contra este sistema. ¿Quién lee los versículos 1 y 2 de Apocalipsis 17? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Okay. ¿Y el 5, hermana? Y en su frente un nombre escrito, en misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Okay. Viene un castigo sobre esta gran ramera. Y miren el consejo que da el versículo 4 del capítulo 18, ahí mismo de Apocalipsis. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. ¿Okay? Dice, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus
plagas. ¿Cuál es la advertencia de la palabra de Dios? Una vez que el Señor te iluminó, te mostró su verdad, te está diciendo claramente por su palabra que adorar imágenes, tener imágenes, confiar en imágenes, hacer imágenes, es idolatría. El pecado de idolatría es algo que el Señor condena. ¿Okay? Si te está diciendo todo eso, ahora te dice, sal de ella. Sal de ella para que no recibas las plagas que vienen al final del mundo cuando el Señor acabe con toda la religión falsa y pagana. Y vemos aquí cómo estaba el rey Nabucodonosor. No solamente él era un practicante, pero era un promotor de la religión pagana. Yo digo que si los profesantes van a recibir castigo, cuanto más aquellos que promueven estos cultos y fabrican estas cosas para que la gente cometa idolatría. Ustedes se pueden imaginar. Bueno, dice el versículo 3, volviendo a Daniel: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. ¿Okay? Y sigue el 4 diciendo, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Fíjense esa palabra, mándase, es un mandato, es una orden. Así que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Primeramente vemos cómo estos hombres con qué prontitud cumplen con el deseo del rey. ¿Okay? Porque ellos sabían que si ellos no cumplían con el deseo del rey, ¿qué les pasaba? Los mataban. Entonces, vemos aquí, es una realidad de la mayoría de las falsas religiones, que todos ellos operan bajo, amedrentando a las personas, bajo amenazas. Pero fíjense que si no es cierto que toda religión pagana opera bajo amenaza, amedrentando, bajo el temor y el miedo. Si no hago esto, me va a pasar a esto. Y la mayoría funcionan así, porque es la manera de mantener a las personas subyugadas a la idolatría. Inclusive está la mentalidad de muchas personas que llegan a la verdad de las Escrituras. O sea, a través de las Escrituras se dan cuenta que dice Dios que no podemos ser idólatras. Inclusive tienen miedo y temor eliminar todas estas cosas que tienen en sus casas. ¿Por qué? Porque piensan que algo malo les va a suceder si lo hacen. O sea, que hasta ese punto llega a ver si puedo decir la palabra en español, la coacción. ¿Okay? Llega la coacción de no solamente pensar de que algo malo me va a pasar, sino que si los elimino, me va a venir un mal. Hermano, y todo eso es precisamente cómo el enemigo mantiene a la gente en la idolatría. Y nosotros tenemos que entender que el Señor nos manda a salir de eso, que el Señor es poderoso y que Él nos va a guardar. Él nos protege y Él nos guarda del enemigo y de cualquiera de estas cosas. Pero vemos aquí cómo no había estabilidad de principios. En estos impíos, si el rey aprobaba algo, ellos también lo aprobaban. Tenemos el pregonero dando órdenes, que todos se arrodillen ante esta estatua. Y hermanos, con Dios la cosa es diferente. Porque nosotros sí tenemos mandatos en las Escrituras, pero a Dios lo adoramos en espíritu y en verdad, de voluntad de corazón. Dios no quiere a nadie obligado. Dios no quiere que a Él lo amen obligado, ni que le sirvan obligado, ni que le sigan coaccionados.
porque Él se revela como un Dios de amor. Él es un Dios justo, pero Él es un Dios de amor. ¿Okay? Y Él nos invita a venir a Él, y nosotros venimos de voluntad, con deseo de corazón de servirle. Y si en algo nosotros vamos arreglando nuestra vida y vamos deshaciendo esto y deshaciendo aquello y haciendo cambios, es por el amor que le tenemos a Dios. Por amor a Dios es que nosotros vamos cambiando. Pero noten cómo hay una invitación, y así se le invita a los hombres. El mundo invita a los hombres a que se postren ante los ídolos de este mundo. Se formó una gran banda musical. Imagínense, esto era un auto de inauguración. Entonces formaron una tremenda banda musical. Hay varios instrumentos que conocemos, sí, otros quizás no. Por ejemplo, cuando decimos la bocina, para nosotros, yo no sé para ustedes, pero bocina para nosotros es eso, como un autoparlante, ¿no? Pero bocina aquí significaba un instrumento de viento. Era como un cuerno hueco y curvado, un cuerno de un animal. Era lo que le decían bocina. Estaba el salterio, era un instrumento triangular cuyas cuerdas estaban por debajo de la caja del sonido, parecido más o menos a la arpa, pero parece que más pequeño. El tamboril, al tener esta palabra inmediatamente nos viene a la mente un tambor, ¿no es cierto? Por llamarse tamboril. Sin embargo, no era un tambor, era otro instrumento de cuerda, era triangular también, pero la diferencia entre el tamboril y el salterio es que el tamboril pronunciaba sonidos bien agudos, bien finiticos, ¿ok? Y esa era la diferencia. Estaba la zampoña. La zampoña es como la gaita. ¿Quiénes conocen la gaita? Okay. Yo no la conozco, no me viene a la mente cómo es una gaita. Es como una bolsa con muchos tubitos. Sí, ya. Okay. Ajá. Ok. Ah, sí, es la que usan mucho los ingleses. O sea, esa es la gaita. Ok, bueno, escoceses. La zampoña era parecido a la gaita, era una caja de resonancia con cuerdas estiradas transversalmente y se tocaba con martillitos. La zampoña. Más o menos todos los demás son instrumentos conocidos, pero les aclaro esos que aparecen ahí. El caso fue que se imaginen la gran banda, el sonido de todos aquellos instrumentos, pero lo triste es invitando a la idolatría. Mira, cuando nosotros comenzamos a tocar, ¿cómo quisiera yo tener en la iglesia una orquesta? De todo instrumento habido y por haber. Sí, de todo instrumento. Una tremenda orquesta. Violines, trompetas, de todo. Que fuera precioso cuando empezara a tocar aquello. Bueno, pero tenemos... Sí, bello. Ojalá tuviéramos, ¿ok? Bello. Y ojalá tuviéramos. Nosotros lo que pasa es que tenemos que trabajar con los talentos y dones que el Señor nos ha dado, ¿no? Pero la música es preciosa y es atractiva y es creada para Dios, para la alabanza exclusiva de Dios. Lo que pasa es que el enemigo la ha robado. El enemigo se ha robado la música y hoy día se usa para alabarlo a Él. Yo siempre digo que lo que no adora a Dios, adora al enemigo. Yo no tengo un punto neutral. La música que no adora a Dios, adora al enemigo. Pero lo que estamos viendo aquí es el atractivo del mundo, hermano. El mundo y sus formas. La música, cómo invita a la persona al baile, a la inmoralidad, a hacer todas estas cosas que le desagradan a Dios. Okay, en este caso, toda esta música, fíjense, cuando empiecen a oír los instrumentos, todos caigan de rodillas ante esta estatua. Imagínense eso. ¿Okay? Una invitación abierta a la idolatría, inclusive usando lo que es para Dios, lo que es exclusivo de Dios, que es la música y la voz. Hermanos, fíjense, esto que está ocurriendo aquí, que Nabucodonosor está haciendo, va a ser lo mismo que va a ser el anticristo. Por eso es que cuando
el anticristo sale de la última bestia, de ese cuerno que sale de la última bestia, porque él va a tener características de todos los imperios mundiales que han pasado sobre la tierra. Y él va a hacer esto mismo. Dice la palabra en Apocalipsis 13, del 11 al 18, que él va a erigir una estatua de sí mismo. Vamos allá para que usted vea. Y entonces va a exigir la adoración de esta estatua. O sea que lo mismo que está haciendo aquí Nabucodonosor, lo va a hacer el anticristo cuando él se manifieste. Apocalipsis 13, versículos 11. Vamos a ver hasta dónde leemos, no lo quiero leer todo porque el estudio no es acerca de esto. Pero noten cómo dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, este versículo 3 lo que está diciendo es que el anticristo va a imitar a Cristo en su muerte y resurrección. Porque él viene a imitar todo lo de Cristo, él lo viene a imitar. Dice el 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, o sea, aquí hay una manifestación de la Trinidad diabólica. La bestia, el dragón es el diablo, la bestia es el anticristo, y luego más tarde el falso profeta viene a ser, lo explico bien. El dragón, que es el diablo, es la imitación del Padre. La bestia, que es el anticristo, es la imitación del Hijo. Y el falso profeta es la imitación del Espíritu Santo. O sea, es prácticamente una imitación de la Santa Trinidad lo que él está llevando a cabo a través de la encarnación del anticristo. Dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Pero noten después que dice que después vi otra vez, en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ese es el falso profeta. O sea, el promotor de esta religión pagana, de la religión del anticristo. Y se ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. O sea, va a ser milagros, va a ser sanidades, va a ser prodigios, va a ser en el nombre de la bestia. Dice, mandando, ¿se recuerdan lo que acabamos de leer en Daniel? Mándase a todos que cuando oigan el sonido de los instrumentos, todo el mundo se dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Lo mismo que Nabucodonosor está haciendo aquí, lo va a hacer el anticristo cuando él se manifieste. Bueno, todo esto representaba un tremendo problema para Daniel y para quienes más, Cedrac, Mesac y Abednego. ¿Por qué representaba un tremendo problema? Porque ustedes se recuerdan, bueno, en Daniel, cuando Daniel dio la interpretación y fue elevado a su posición, una de sus peticiones fue que también elevaran en posición a sus 3 compañeros de oración. Y elevarlo de posición significaba ponerlos como funcionarios gubernamentales. Y se recuerdan que este mandato era para todos los gobernantes. Todos tenían que presentarse y hacer esto. Era un mandato, si no, les costaba la vida. ¿Okay? Por eso dice el 8. Volvemos a Daniel 3. Dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos
vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Okay? Aquí vemos la envidia de las otras personas, ¿verdad? Hacia el pueblo judío. Dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, después de saludarlo, diciendo, rey para siempre vive, le dijeron, quizás vinieron los gobernantes fundamentales, el pobre rey ni se recordaba quizás de pues, cuántos no eran. Imagino que eran un montón de gobernantes. El rey no se recordaba quizás ni de estos 3 jóvenes, pero vinieron los instrumentos del diablo, porque son los instrumentos del diablo para acusar a los escogidos y ponerlos en problemas y todo esto, y vinieron y le hablaron al rey, le dijeron, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de todos los instrumentos ya mencionados, dice al final del versículo, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Fíjense para que ustedes vean. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Hermanos, vamos a ver inmediatamente, si nos alcanza el tiempo, cómo fue que estos jóvenes, como dije al principio, demostraron fe, valentía, pero sobre todo convicción. Pero antes de entrar en eso, según lo que hemos presentado hasta este momento, hermano, nuestra fe como cristiano va a ser probada. ¿Okay? Va a ser probada cuando precisamente el mundo nos presente todos estos atractivos y nos presente el camino fácil y nos haga invitación precisamente a caer de rodillas ante el enemigo. Nosotros quizás no sea una idolatría abierta como lo que se está viendo aquí, pero muchas veces al cristiano se le invita a que caiga rendido ante los sistemas satánicos, ante los sistemas del mundo. Eso lo va a confrontar todo cristiano. Le pasó a estos jóvenes y nos va a pasar a nosotros. Si cuando el rey manda el edicto, que ellos lo oyeron, porque el edicto fue enviado para todos los lugares, estos 3 jóvenes dicen, bueno Dios, tú conoces mi corazón, tú sabes muy bien que nosotros te adoramos a ti nada más, pero aquí hay un problema, aquí hay una amenaza de muerte, y usted sabe que, mi Dios, tenemos que ir, porque si no, nos cuesta la vida. Pero tú sabes que el corazón nuestro es tuyo, pero tenemos que ir porque nos cuesta la vida. ¿Qué usted cree acerca de eso? A ver, Magdalena. Lo mismo que usted decía en un mensaje, no sé si fue el domingo pasado, que cuando no estamos dispuestos a renunciar a las cosas del mundo, por supuesto pasan estas cosas, pero siempre tenemos que tener por sentado y por seguro que cuando nosotros hacemos lo que Dios demanda de nosotros, Dios es por nosotros. Lo que ellos hicieron fue lo correcto. Ok, hermano Marco, después Pablo. Así mismo. Así mismo. Okay. Así mismo. También dice que avaricia es idolatría. Muchas veces creemos que nada más que el ídolo es idolatría, pero tenemos en el corazón mucha avaricia sobre otras cosas, especialmente el dinero y las comodidades, y pensamos que eso está permitido por Dios. Entonces, en base a lo que representa nuestro verdadero Dios, así actuamos. Somos capaces de mentir, de dañar al prójimo, lo que sea, para mantener nuestro estándar de vida, por tal de mantenernos lo que creemos que son nuestros valores, nuestro estatus. Claro. Y realmente esas cosas vienen a constituirse nuestro Dios. Mientras tanto tenemos una religión y venimos, y aleluya, gloria a Dios. Pablo. Bueno, estos 3 hermanos, estos 3 jóvenes, para ellos es como una invitación a seguir en el camino de Dios y alabarlo. En vez de separarse, ellos fueron fieles y más adelante en ese mismo capítulo, ¿sí? Sí, tú vas a ver cómo ellos obedecieron. En el horno, Dios está con ellos
Así mismo es. Pero fíjense, lo que más me asombra a mí, hermano, de estos, todos ellos son jóvenes. Jóvenes, pero jóvenes de convicción. Jóvenes que decididos de mente y de corazón, amar a Dios, adorar a Dios, y no simplemente pactar con nada que sea del mundo. ¿Okay? Esto es lo que estamos viendo aquí delante. ¿Alguien más que quiera decir algo al respecto? Lo que yo les quiero decir, hermanos, que la Biblia representa muchos otros casos de personas, en este caso fueron casos negativos, que cayeron ante las tentaciones del mundo, ante las tentaciones del enemigo. Pero de igual manera que presenta esos casos, vemos aquí jóvenes. Estamos hablando de un peligro de perder la vida, y no solamente que lo mataran y ya, ser metidos en un horno de fuego. ¿Okay? Eso no era fácil. Sin embargo, cuando el rey empezaron los instrumentos y todas las cosas, simplemente ellos no fueron. Quiere decir que a mí me pueden venir con cualquier invitación que sea. ¿Ok? Mi respuesta tiene que ser no. Los cristianos no somos responsables de las tentaciones. Los cristianos somos responsables de hacer que las tentaciones nos hagan caer en pecado. Tentaciones vamos a tener de cualquier índole, pero yo no me puedo dejar dominar por ninguna de estas cosas cuando mi convicción está en agradarle a Dios. Entonces, cuando vinieron estos hombres, que inmediatamente vamos a ver la envidia y el celo de las demás personas, ¿no? Dice que cuando estos hombres malos entregaron a Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor, dice el versículo 13, que con ira, con enojo, dijo que trajesen a estos tres jóvenes, a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, que vamos a comprobar esto si es verdad o no lo que están diciendo esta gente. Fíjense, o sea, les dio una oportunidad para que ellos se defendieran. No vaya a ser que haya sido una acusación falsa. Les pregunta, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿No es verdad? No, a nosotros no nos vienen con esas preguntas muchas veces. Ay, pero ¿por qué ustedes no hacen esto? Ay, pero ¿por qué ustedes no hacen aquello? Si eso no es nada malo. ¿Qué hay de malo en hacer esto? ¿Qué hay de malo en hacer aquello? ¿Por qué ustedes no lo hacen? No nos vienen con esas preguntas, ¿no? Porque no es solamente la invitación, sino el tratar de... Pero ¿por qué hacen esas preguntas, hermanos? Porque la gente que está mal quieren que otros también estén mal, para ellos sentirse un poco más calmados. ¿Ok? Entonces, vemos aquí como le pregunté, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? Les da otra oportunidad. Mira lo que dice el 15, como diciendo, acuérdense que yo soy el rey, y aquí yo soy el que mando, y esto es una orden, esto no es opcional, que yo no les he dicho a ustedes, si ustedes quieren hagan esto o lo otro, es orden, es mi mandato. ¿Ok? ¿Están ustedes dispuestos? Les dice así. ¿Estáis dispuestos para que al oír, vuelva a mencionar todos los instrumentos que no quiero mencionar? Dice, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. O sea, no solamente les pregunta, sino le dice, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y mira la equivocación del rey, de nuevo se vuelve a equivocar Nabucodonosor. Le dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjense, poniéndose él por encima del mismo Dios. Es que, pero hermano, que a nosotros nos causó gracia, es pura ignorancia. Es pura ignorancia del conocimiento de Dios, porque Nabucodonosor fue criado en idolatría. Ese fue el sistema que él conoció. Ese fue el sistema que lo criaron sus padres. Y usted no puede esperar que las personas reaccionen y actúen de otra manera de cómo fueron criados. Por eso yo le dije al principio,
Dios pasa por alto los años de la ignorancia. Esos años que vivimos en la ignorancia, aunque sean tradición, aunque me lo hayan enseñado mis padres, una vez que el Señor te ilumina el camino, Él espera que tú reacciones y que tú sigas el camino de la verdad, porque de ahí en adelante es que cuenta para Dios. De ahí para allá, si tú te entregas a Cristo, toda tu vida pasada, dice Dios que es perdonada. Él lo olvida. Para ti es como si hubieras acabadito de nacer, una nueva criatura. Pero si desde el momento que el Señor te dice, esto es idolatría, y tú sigues en idolatría, entonces, anteriormente estabas bajo condenación, ahora vienes a estar bajo doble condenación, porque ya entonces estás pecando con conocimiento de la palabra de Dios. Pero Dios es un Dios de oportunidad y de amor, y Él es el que nos llama, y Él nos llama en su debido tiempo. Ya Dios venía trabajando con Nabucodonosor, pero todavía mira en el estado espiritual que él se encontraba, que se atreve a decir que no había Dios que lo librara de sus manos. ¿Qué pregunta? Eso no se hace, hermano. Precisamente se dice que el Titanic se hundió porque más o menos dijeron las mismas palabras. Este barco no lo destruye ni Dios. Así lo dijeron. Y miren, yo he creado un océano que se traga a 3 Titanic juntos. ¿Ok? Pero vemos ahí el desafío de los paganos hacia Dios. Pero lo interesante, y con esto vamos a casi dejar la clase, es la respuesta que les dan estos 3 jóvenes. Estaban delante de un rey. Sin embargo, les responden diciendo, ¿qué respuesta tan simple? ¿Tú nos conoces? ¿Te recuerdas, rey, cuando nos trajiste a la corte y nosotros no nos contaminamos con la comida de la comida que era para los ídolos? No es necesario que nosotros te respondamos. ¿Por qué no es necesario que te respondamos? Porque nosotros somos jóvenes de convicción. ¿Okay? Jóvenes de convicción. Déjame decirle que la respuesta de estos jóvenes encierra prácticamente una clase entera, porque no solamente le dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. En fe ellos se levantaron en convicción en que su Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Por eso nosotros no tenemos por qué dejarnos amedrentar por todos esos pensamientos de que algo malo te va a pasar si dejas la idolatría y todo ese tipo de cosas. Porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso. ¿Okay? Y ellos se lo dicen al rey. El Dios nuestro nos puede librar de ese horno y de ti. ¿Ok? Ahora, me gusta la frase que sigue. Porque no son, pudiéramos llamarle, cristianos demandándole a Dios. Ellos aquí no le están demandando a Dios que los tiene que librar del horno. Ellos aquí no le demandan nada a Dios. Yo lo he dicho muchas veces desde aquí. A Dios se le clama, no se le reclama. Porque cuando usted entiende lo que usted es, que usted es un pecador, que su salvación es por gracia, que todos los favores que usted recibe a diario es por gracia, que nosotros no merecemos recibir absolutamente nada de Él, la boca no se puede abrir para reclamar nada. Clamar sí, usted clama a Dios, ¿okay? Pero reclamar no. Miren cómo ellos le dicen, y si no, ¿qué le está tratando de decir aquí con esta frase, y si no? Si Dios permite que muramos, tampoco le vamos a hacer condenar. Si, puede ser que el Señor quiera que nosotros demos testimonio de fe y que seamos mártires y que seamos achicharrados en ese horno. Exacto. Aún así, no vamos a servir a Dios. O sea que, si Dios no lo quiso, si eso no sucede, es porque está en la voluntad de Dios. Él no lo quiso. No lo quiso salvarnos, ¿para qué? Para nosotros ser
ejemplo a muchos otros de lo que es vivir una vida en convicción. Por eso dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así que vemos una convicción completa en Dios, en su poder, porque nuestro Dios es todopoderoso. Pero yo lo que creo es que lo que Dios quiere hacer, lo hace. Con quien quiera, cuando Él quiera. ¿Okay? Él es hacedor de prodigios, de milagros, Él sana, Él hace lo que Él quiere hacer en nuestra vida y cuando Él quiera, porque Él es todopoderoso y Él tiene toda autoridad y poder. Nosotros no somos los que causamos que Dios opere como si Dios fuera un robot, que yo le voy a apretar un botón para que cuando yo le apriete este botón, Él haga así, funcione. Por eso ellos dicen ahí, y si no, sepas tú que vamos a seguir en la misma convicción. Esa es nuestra posición como cristianos, siempre acatar la voluntad de Dios. ¿Tú sabes por qué les digo esto? Porque hubieron personas en la misma situación que Dios no quiso librarlos. No hay un patrón en la Biblia donde todo aquel que clamó ser librado de la muerte, Dios lo haya librado. Y ustedes saben, podemos poner ejemplo. Esteban. Claro, exactamente. Está Jacobo, que fue decapitado. Pablo. ¿Lo libró Dios a Pablo? ¿A Juan? Bueno, Juan no murió martirizado. No hay nada seguro de que él haya muerto así martirizado. Pero Pedro fue crucificado boca abajo. En la Biblia, dime, hermana. Juan el Bautista fue otro. ¿Cuántos no hay que estaban en la misma situación y Dios no quiso porque era su voluntad hacerlo? O sea, pero vemos aquí, la semana que viene vamos a ver la demostración de la fe de estos jóvenes. ¿Okay? Pero por lo menos queremos sacar varias lecciones aquí, específicamente. Pudiéramos dividir la clase en dos temas principales. Número uno, una lección valiosa sobre la idolatría, donde el Señor claramente dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Precisamente muchos de nosotros éramos idólatras, pero el tiempo que fuimos idólatras, Dios lo tomó por ignorancia. Y Él perdona todo eso. Para nosotros como si fuéramos recién comenzados a vivir. Precisamente gracias, valga la redundancia, a la gracia de Jesucristo. Que tenemos un nuevo comienzo y Él no nos toma en cuenta en nada esa vida. Y ya comenzamos a entrar dentro del episodio y empezar a ver cómo estos jóvenes demostraron convicción, tuvieron fe. No importa lo atractivo del mundo, ni aunque sea bajo peligro, no importa lo que sea, nosotros tenemos que ser cristianos incondicionales, tenemos que ser de convicción. Tenemos 2 minutos, ¿va a dar 2 minutos para algo, Meloida?